Quiero que busquen el libro de Mateo, si me dan un minutito más. No les voy a hacer el chiste de cuánto me dan 5 minutos y cada uno suma y con eso hago 50. Pero necesito unos minutitos. ¿Sí? Siguiendo con el tema de la siembra y la cosecha, que tendría que haber terminado hace 2 domingos atrás, pero no se puede terminar. Mateo capítulo 25. Cuando se habla de misiones y de ir a algún lugar, quizás surgen muchas preguntas, y hay una pregunta que siempre surge de algunas personas, y quizás en algún momento yo viendo a alguno que se puso en pie y contó a dónde iba, también quizás hice esa pregunta, ¿no? Habiendo tanta necesidad acá, ¿por qué se va a otro lado? Y hoy lo puedo entender. Y tiene que ver con, primero, pensar que alguien sintió en su corazón venir a América y venir a Argentina y sembrar. Y tal vez en su lugar también había necesidad, pero él sintió de parte de Dios ir, y por eso hoy nosotros compartimos el Evangelio, ¿no? Porque alguien decidió desprenderse de su lugar ahí, aún teniendo necesidad en su lugar. Y por otro lado, es el lugar donde el Señor, por lo menos a nosotros, nos marcó que teníamos que ir. Quizás si Dios te está poniendo en tu corazón la necesidad de algún lugar acá, quizás Dios te está pidiendo a vos que vayas. Y en tercer término, creo que como iglesia estamos haciendo mucho en este lugar. Hemos hecho, estamos haciendo y vamos a seguir trabajando. Y creo que Dios nos da la posibilidad a sus hijos de poder soñar con Él. Y esto tiene que ver en el libro de Mateo como una síntesis del mensaje de la siembra y la cosecha. Dice en el versículo 14: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y le entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro dio 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y lo negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto deberías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quítenle pues el talento, déselo al que tiene 10, porque el que tiene le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Y al siervo inútil, échenle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Vemos en este relato la importancia que tiene poder comprender lo que tenemos en nuestras manos, que no nos pertenece. Lo que Dios nos ha dado es solo un encargo de Dios, y que no sirve guardado ni enterrado. Hay que echarlo a rodar, hay que ponerlo a trabajar. Cuando Jesús habla del hombre que llamó a sus siervos
se está refiriendo al Padre, a nuestro Dios, quien ha decidido entregarnos sus bienes y que un día va a venir a pedir cuentas de lo que nos ha entregado. La pregunta es, ¿qué nos ha entregado Dios? ¿Qué es lo que ha puesto Dios en tu mano? A mí me llamó la atención leer este pasaje. Dice que yéndose lejos, Él dejó sus bienes. Y es la figura de Dios entregándonos todo. Dios nos ha dado todo. Dios te ha dado todo. Decirle al que tenés al lado, Dios te ha dado todo. Podemos hablar de la tierra, podemos hablar de nuestra familia, podemos hablar de la iglesia, podemos hablar de dones, talentos, habilidades, las riquezas, las naciones. Dios nos ha entregado todo. Pero por sobre todas las cosas, y el punto de partida de la entrega de Dios es su Hijo. Dios nos ha dado a Cristo como nuestro Salvador. Dice la palabra, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Lo que Dios te ha dado en primer lugar es la vida de su Hijo, para que a través de Él vos puedas tener salvación, vos puedas tener sanidad, puedas disfrutar de la libertad que Cristo nos da. Yo no sé si estás aquí por primera vez, si alguna vez escuchaste un mensaje de la palabra de Dios, pero quiero decirte en esta noche que Dios te ha entregado a su Hijo para que a través de tu fe puesta en Él hoy puedas ser libre y hoy puedas recuperar la alegría de vivir. Tal vez llegaste a este lugar y pensás que ya no tenés nada, de que te has quedado sin nada. Quiero decirte en esta noche que ese es el buen comienzo, es el primer comienzo, entender que Cristo se dio por tu vida para que vos puedas disfrutar de una vida plena con Cristo Jesús. Lo primero que el Señor nos ha entregado es a su Hijo. Quiero preguntarte en esta noche, ¿has recibido al Hijo? ¿Has recibido el regalo de la salvación? Hoy es una noche muy especial, lo dijimos desde el principio, porque hoy el amor de Dios quiere derramarse sobre tu vida. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Hoy es la noche en que vos podés recibir el regalo de la salvación que te ofrece Dios a través de Cristo Jesús. Ese es el primer don, ese es el primer regalo que Dios tiene para tu vida. Y esta noche no podés irte de este lugar sin llevarte este regalo, que es gratuito. Jesús ya pagó en la cruz por tu salvación y por la mía. Y hoy podés llevarte este regalo y saber que tu vida va a ser transformada, que tu vida va a cambiar, porque Cristo quiere ser el Señor y el centro de tu vida. Pero el relato nos sigue hablando acerca de la importancia de los bienes que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Y vemos en esta historia a 3 siervos. 2 de aquellos decidieron llevar sus talentos, que los talentos eran dineros, era el dinero, cada talento equivaldría más o menos a 1000 piezas de oro. Pero dice que 2 de ellos lo llevaron al mercado, lo pusieron a producir, pero hubo uno, el último, que argumentando conocer lo suficientemente a su amo, escondió el dinero para luego dárselo sanito, sin ningún rasguño. Acá está, limpito. La pregunta es también, ¿qué lo llevó a ese pobre hombre a enterrar lo que se le había entregado? Dice, tuve miedo. Y muchas veces en nuestra vida tenemos miedo. Miedo a fracasar, miedo a lo que el otro va a decir, miedo a que no nos vaya bien. Entonces lo que hacemos es guardar lo que el Señor nos ha dado, y lo enterramos y lo escondemos para que cuando Él venga poder dárselo. Cuando en realidad lo que Dios quiere es que empecemos a producir
con lo que Él nos ha dado. El miedo es el peor enemigo para poder desarrollarnos como hijos plenos de Dios. Hay muchas maneras de enterrar lo que nos ha entregado. Lo podemos esconder, lo podemos ocultar, hasta a veces podemos negar, lo podemos tapar y hasta a veces ignorar lo que el Señor nos ha dado. Y a veces pasa que viene un hermano y dice: che, vos sos bueno para esto. El Señor: no, yo no, yo. No. El Señor a mí. No. Cuando el Señor nos ha entregado sus riquezas para que podamos producirlo. Lo cierto es que un buen día de estos el Señor va a venir a pedirnos cuenta. El final de la historia es que aquel que haya escondido, ocultado, tapado o ignorado sus bienes, se le va a ser quitado y que va a ser apartado de la comunión. Jesús mismo lo dijo. Entonces la pregunta es: ¿qué estás haciendo con lo que el Señor te ha entregado? ¿Qué estás haciendo con la riqueza que Dios ha derramado sobre tu vida? ¿Qué estás haciendo con la palabra que Dios te ha dado? ¿Qué estás haciendo con los talentos y dones que Dios ha puesto, con las habilidades que Dios ha puesto? ¿Lo estás produciendo o lo guardaste o lo escondiste? En este caso la palabra nos pone como ejemplo a los primeros dos siervos que llevaron sus talentos y lo pusieron a producir. Y un detalle interesante en esta palabra es que aquellos siervos negociaron con los talentos. Es decir, sacaron el talento del ámbito ordinario, del ámbito común, del lugar de comodidad, y lo llevaron afuera para producir. Lo sacaron del lugar ordinario para empezarlo a producir. Quiero decirte en esta noche que muchas veces lo que Dios nos entrega lo enterramos en la iglesia y somos muy hábiles en la iglesia, pero Dios quiere que lo lleves al mercado y que lo empieces a hacer producir, porque Dios quiere ponerte como sal y luz en un lugar de tinieblas y de oscuridad. Entonces tu talento y tu don quizás no cuadra en la iglesia, porque Dios te llevó a un mundo que está necesitando de los hijos de Dios. Por eso quizás tu talento no lo sentís cómodo dentro de la iglesia, porque Dios te está llevando a otro lugar donde quiere que seas su embajador. Un lugar muy común donde escondemos el talento es aquí adentro. Y está bueno que cantemos, y está bueno que aplaudamos, y está bueno que desarrollemos los dones, pero aquí adentro ya somos demasiados, ya nos apretamos y ya hasta nos estorbamos, porque Dios quiere usarnos fuera de estas paredes. Dios quiere usarte con tu don y con tu talento en tu lugar de trabajo. Dios quiere usarte con tu don y tu talento en la escuela. Dios quiere utilizarte con tus habilidades en la esquina, en el colectivo, en el mercado, donde Dios te ha puesto. Dios te ha entregado sus bienes. Hay un mundo que está esperando que los hijos de Dios inviertan. Porque cuando los siervos de Dios invierten, nadie pierde, todos ganan. En el relato vemos que tanto los siervos como el Señor ganaron, y seguramente los que estaban en el mercado también, nadie perdió. Quiero decirte en esta noche que cuando vos te decidís a invertir en el reino de los cielos, pero cuando decidís producir aún afuera, nadie pierde. Tu familia gana. Tus compañeros ganan, tus amigos ganan, el reino de los cielos gana. Vos ganas, porque pones a producir los dones y talentos que Dios te ha dado. Es tiempo que demos a conocer las riquezas del reino de los cielos. Para eso Él nos entregó sus bienes, para darlo a conocer. Ya han estado escondidos demasiado tiempo. Hay que ponerlos a funcionar, talentos, dones, habilidades.
riquezas que Dios nos ha dado, Dios nos ha entregado. Es tiempo de empezar a multiplicar lo que Dios nos ha dado, no esconderlo detrás de nosotros. Y muchas veces el argumento es que lo que el Señor nos ha dado tan poco, que para qué va a servir. Pero yo lo llamo el principio de los 5 panes y 2 peces. ¿Se acuerdan del niño? ¿Qué podían hacer 5 panes y 2 peces? Cuando en realidad lo que había que alimentar eran 5.000. En las manos del niño eran 5 panes y 2 peces. En las manos de Jesús fue la alimentación para una multitud. Nunca pienses que lo que el Señor te dio es poco. Nunca pienses que lo que el Señor te dio no alcanza. Volvé a ponerlo en las manos del Señor y deja que Él lo multiplique, y Dios te va a usar, porque son sus bienes que Él ha derramado sobre su iglesia. Dios te ha dado sus bienes. Es tiempo de producir en el reino de los cielos. En el versículo 21 dice que los siervos fueron recompensados. El Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Quiero decirte que si hiciste bien en lo poco, vas a ser promovido con más y entrarás en el gozo de tu Señor. Yo les contaba que no fue obra del azar el poder haber ido a viajar. Nosotros entendimos que parte de nuestra vida era ofrendar para aquellos que estaban lejos en el campo misionero. Y pudimos ver en este viaje cómo Dios nos recompensó por haber sido fieles. Y te lo estoy poniendo, por ejemplo, no para que digas: ah, Ariel, mira qué bárbaro. No, sino para que te animes a ofrendar, para que te animes a sembrar. Porque Dios te va a recompensar. Dios ha sido fiel con nosotros, lo va a hacer con vos también. No escondas tu talento, no escondas tu riqueza, no escondas lo que el Señor te ha dado, ponelo a producir. Porque Dios hará grandes cosas si lo pones en tu mano. Aquellos que sirven a Dios, aquellos que entienden que el lugar donde están es el lugar de servicio, disfrutan del gozo de Dios. Hay diferentes gozos que nosotros tenemos como hijos de Dios. Es el gozo de la salvación, lo primero que recibimos, saber que el Señor nos ha salvado, que el Señor nos ha rescatado, el gozo de servirle, el gozo de poder ver que cuando uno sirve a otro es bendecido. Es un gozo incomparable. Pero el gozo del Señor, de poder haber entregado y ver el fruto, y que Dios te diga: vení, siervo, disfrutá conmigo, ese es el gozo máximo. Es el gozo que Dios quiere compartir con cada uno de sus hijos que son fieles. El gozo del Señor es el gozo del Padre, que ve a sus hijos cómo crecen y se desarrollan. El Señor entregó sus bienes a 3 siervos, y cuando volvió encontró a 2 que habían crecido, que se habían desarrollado, que se habían multiplicado. Y yo cuando leía esto me imaginaba como un padre, cómo se alegra cuando ve que su hijo crece, que aprende a hacer algo nuevo. Qué alegría que nos da cuando vemos a nuestros hijos que van triunfando en la escuela, que van pasando de año a año, que terminan su título. Qué alegría que es entender que invertimos tiempo y dinero en ellos y vemos la recompensa. Y lo mismo hace Dios cuando nos ve a nosotros trabajar, producir, servir en el reino de los cielos. Pero también hay preocupación de un padre cuando ve que su hijo no crece. También hay tristeza en un padre cuando ve que su hijo, pasan los años y sigue igual. Y algunos, en lugar de crecer, se vienen a menos. Y es muy fuerte esta palabra de Jesús, porque dice que aquel que enterró su talento se le quitó lo que tenía y fue echado de su presencia. Qué terrible que es
que aquello que se nos ha dado por no utilizarlo, por no ponerlo a trabajar, el Señor nos lo quite y encima perdamos la comunión con Dios. Perdemos la posibilidad de entrar en el gozo de nuestro Señor. Por eso creo que esta noche lo que el Señor nos llama es a despertar aquello que el Señor nos ha dado. Es empezar a despertarnos aquellos talentos y aquellas riquezas que el Señor ha puesto en nuestras manos para empezar a producir para el reino de los cielos y poder gozarnos junto con el Padre. ¿Quieres entrar en el gozo de tu Señor? ¿Cuántos dicen amén? Pone tu talento a producir. ¿Quieres gozarte junto con el Padre? Desenterra tu don y empezar a hacer trabajar. No se veía bien la foto, pero causaba tristeza ahí en el lugar ver cómo la gente estaba sentada en la silla esperando nada. Esperando nada. Con tanto alrededor. Una palmera, un árbol de mango, un árbol de banano. Todo ahí, pero esperando nada. Si se corta la luz, y bueno, que se corte, ya va a volver. Y lo mismo nos pasa a nosotros muchas veces, ¿no? Vamos al culto a recibir, pero el culto es 3 horas a lo sumo. Hoy tenemos 5 hoy. 3 horas, y el resto de las horas hay que producir. Hay que poner a trabajar lo que el Señor nos ha dado. Si hoy te vas con una palabra del Señor, ponela a producir, no la guardes. Porque si Dios te está despertando es porque Él quiere usarte. No lo entierres. No pienses que el lugar donde estás no sirve. Dios te puso ahí y te quiere usar. Dios te dio el talento y Dios te quiere promocionar. Qué alegría es ver cuando hay hijos de Dios que son promocionados en su trabajo. Porque Dios te quiere llevar a más. Y si tal vez este es un tiempo de dificultad, vamos a orar para que salgas vencedor, pero que puedas ver la victoria de Dios en ese lugar y puedas brillar. Dios quiere promocionarte. Decirle al que tenés al lado: Dios te quiere promocionar. Pero pone tu talento a trabajar. ¿Qué es lo que el Señor te ha entregado hoy? ¿Qué es lo que el Señor te ha dado hoy? Es tiempo de hacerlo producir. Dios quiere verte crecer, producir para su reino. Dios quiere que le sirvas donde estás, dando frutos de justicia y que te goces con Él. Qué hermoso cómo termina esta parte. Entra en el gozo de tu Señor. Dios quiere que te goces con Él, de ver cómo creces, de ver cómo avanzás, de ver cómo producís en su reino. Dios nos ha entregado sus bienes. Cierra tus ojos ahí donde estás. Tal vez, como decíamos a un principio, nunca recibiste el regalo de la salvación. Hoy es el día que te lleves este regalo. Dios ya pagó el mayor precio, muriendo en la cruz. Yo y todos los que estamos aquí en la iglesia queremos que te lleves este regalo. Así que ahí donde estás, mientras el resto oramos, aún sin conocerte, decirle: Jesús, hasta ahora estaba vacío,
pero hoy sé que vos te diste por mí, para darme paz, salvación, esperanza, para hacerme libre. Señor, yo quiero ese regalo. Yo recibo ese regalo. Si hiciste esa oración, yo quiero orar por vos. Si querés levantar la mano para identificarte. Dios la bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Jesús dice en su palabra: yo estoy aquí a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo voy a entrar y voy a cenar con él. Ese es el gozo del Señor. Él quiere gozarse con vos, aún en la dificultad, porque Él tiene cada respuesta a tu necesidad. Pero tal vez, mi amado hermano, vos que estás ahí, por mucho tiempo enterraste tu don. No sé por qué. A veces pasan situaciones que uno lleva a esconder y decir: yo no quiero más. Ya me cansé. Es todo siempre igual. Y ahí estás con tu don escondidito, enterradito, hermoso, pero sin producir. Quiero decirte que ese don, ese talento es el que nos está faltando. Es el que estamos buscando, por el que estamos orando, y vos lo tenés ahí escondido. Queremos ayudarte para que empieces a producir. Y yo quiero orar por vos también. Y también para mi hermano, que sabes cuál es tu don, sabes cuál es tu talento, pero sabes que Dios tiene más. Yo también quiero orar por vos, para que el Señor te dé dirección en dónde tiene que funcionar tu don y tu talento, y puedas gozarte con el Señor. Vamos a orar. ¿Querés ponerte de pie? Así no estoy yo solo parado, estamos los tres. Vamos a orar. Yo les contaba algo recién de hace 10 años, ¿no? Recibimos una palabra con Susana. Ella estaba en un lugar acá en el templo, todavía no era grande el templo, yo estaba en la otra esquina. Y por esas cosas que solamente el Señor hace, nos caímos los dos, estábamos en el piso. Y Dios le estaba hablando a Susana y a mí a la vez. Y en lo que Dios me mostraba una bandera de color blanco, rojo y azul. Y a Susana Dios le estaba diciendo: quédate tranquila, que donde Dios los va a llevar, donde yo los voy a llevar, ustedes van a llevar mi gloria. Y yo veía en esa imagen, además de esa bandera, yo veía espigas. Y esas espigas se transformaban en caritas morochas. Yo dije: bueno, sí, Señor, está bien. Un día de estos vamos a hacer los pasaportes. 10 años pasaron. 10 años enterrado. Y fue automático, ¿eh? Nosotros
dijimos, vamos a hacer los pasaportes. Miren lo que hizo el Señor, nos mandó la camioneta esa que hacen los pasaportes que van por los barrios, hasta nos mandó la camioneta, porque si vos no lo hacés, lo voy a hacer yo. Y nos mandó la camioneta esa, al final no lo hicimos ahí, lo hicimos en otro lado, pero fue automático, o sea, no les puedo explicar cómo el Señor ha ido abriendo las puertas de una a una, pero a partir de ese momento se abrió un portón. Y Dios ha sido tan fiel hasta ahora, si no, no te lo podría decir. Por eso quiero animarte, porque sé que muchos de ustedes están ahí esperando, están con su don apretadito, por miedo, pero Dios quiere usarte. Le decíamos a los adolescentes en el retiro, Dios se ha empecinado en usarte y lo va a hacer. El tiempo que vos tardes es el tiempo que se pierde, porque después te va a usar. Y después va a decir, tanto tiempo perdido. Entonces es momento de que empieces a abrir y a soltar ese don y empezar a producir. Hay muchas actividades en este mes. Necesitamos tanto y tu don nos sirve. Tu don nos hace falta.